Con el descubrimiento de América surgen posibilidades a los habitantes de Europa. Cambiar de vida, corregir muchas cosas, ampliar su fortuna. La versión oficial española es que salieron para evangelizar. La evangelización se dio gracias a los frailes, sobre todo los franciscanos, dominicos y agustinos. En Sevilla está la Casa de Contratación. Allí está todavía el edificio, ahora allí está el Archivo de Indias. La Casa de Contratación era muy importante. Y afuera de la Casa de Contratación hay unas graderías donde se sentaba la gente a esperar su turno, como la ve uno aquí en los consulados. Entonces querían venir. Nada más que la corona tenía una norma. No pueden ir a la América gente que no dé buen ejemplo, que no evangelice con el ejemplo, de tal suerte. No pueden ir gente que esté amancebada, no puede ir gente que no sea católica, no puede ir gente que tenga algún delito. El viaje no era fácil. El viaje duraba 3 meses. En esos 3 meses tenían que aguantar las tempestades, las calma chicha, los mareos tremendos y luego el escorbuto. Bienvenidos. Estás por presenciar una historia con más de 4 siglos. Descubre las huellas de los que antes habitaron estos lugares. La conquista en la región centro-occidente de México fue diferente, fue un poco más tardía y llegó quizá por personas que tenían otra mentalidad. Pues venía gente con visión porque ya tenían la base, tierras y quien las trabajara. Los que llegaron primero tuvieron más suerte y pudieron acomodarse mejor. Sobre Nuño de Guzmán se fincan una serie de amigos y parientes que vienen buscando dinero y poder en zona fuera de lo que sería Ciudad de México. Nuño de Guzmán era muy ambicioso. Él por eso desde el principio llama Reino de Nueva Galicia, hasta que la corona española, el Escorial, lo pone en orden. En la zona de los valles, ahí de repente, muy tardío, aparecieron minas como en Etzatlán. Piensa uno que ahora que hay aviones, trenes, automóviles y autobuses, la gente es más inquieta, no. Era tan inquieta entonces que tenía que caminar a pie o en burro. Y que lo que ahora hacemos en media hora de automóviles lo hacían en un día de camino. La gente siempre ha tenido un gran empeño de moverse. Entonces la migración ha sido muy constante. La mayor parte de los que llegaron eran agricultores o ganaderos con experiencia. Y encuentran en esta zona, primeramente, un clima extraordinario, buena tierra, abundancia de agua. Y eso de alguna manera los obliga a buscar el cimentarse, el quedarse. Me llamo Juan de Ojeda.
Llegué aquí hace más de 400 años. Hoy, tanto mi presencia como mis descendientes, somos polvo de estas tierras. Juan de Ojeda se vino como todos los que vinieron a la conquista. De repente había los pregones en un pueblo. Se está preparando una armada para ir al descubrimiento y población del Pánuco. Y Juan de Ojeda dijo, pues ese soy yo. Y fue y se dio de alta, demostrando que tenía bienes para poder venir. No muchos, pero podía costear su viaje y podía comprar aquí 1 o 2 caballos para la batalla, porque todo se hacía a caballo. Juan de Ojeda es un personaje clave para comprender cómo esta parte del Nuevo Mundo, la Nueva Galicia, comenzó a hacerlo. Gracias, esposa mía. En cuanto termine, cena. Recompensado por la corte española, gracias a su tenacidad para consolidar la conquista como capitán de Nuño de Guzmán, recibió de esta varias mercedes de tierra, un título de contador y muchos favores que le significaron acrecentar el tamaño de sus propiedades, para darlas en dote a sus hijas. Murió en el mes de febrero de 1558. Quiso la providencia que mi estirpe quedase en cuidado de mi esposa, Leonor Vaca, y que a mi partida llegara a acompañarla un buen hombre llamado Cristóbal de Ayala. Con Leonor Vaca y Cristóbal de Ayala vivirán Ana, María y Jerónima, a las que don Cristóbal sustentará y arreglará sus matrimonios conforme vayan teniendo edad. Casará a Ana con Luisa Ahumada y a María con Francisco Merodio Velasco, cuyos descendientes entrarán en conflicto por las tierras del contador Juan de Ojeda. Las mercedes eran pequeñas porciones de tierra y los dueños iban comprando a los vecinos o iban heredando. En 1535, Alonso de Roa acompañó a don Antonio Mendoza cuando entró en la Ciudad de México como virrey. Para 1543 ya era veedor de las fundiciones de oro, plata y demás metales que en las provincias de la Nueva Galicia se fundiesen y marcasen. Recibió algunas mercedes en la región Valles. A una de sus estancias perteneció el sitio original, sobre el que se fundaría la futura hacienda de Santa María de Miraflores. Los beneficiarios de las mercedes de tierras tenían la obligación de fundar casa en ellas, de hacerlas producir para satisfacer todas las necesidades del reino. Cumpliendo con estas condiciones, una vez medidas y amojonadas las tierras, y habiéndose demostrado no haber perjuicio de los intereses de la corona ni de terceros con su propiedad, se les daba y confirmaba la posesión legal. Por la comunicación que había entre ellos, era haberse encontrado acá, verdaderamente, podíamos decir, el paraíso terrenal. Pero luego vino el sistema productivo con el nombre de la encomienda. Comisionaban a una persona, el encomendero, que generalmente era un militar con conocimientos agrícolas, y le entregaban al encomendero un número de naturales, un número de indígenas. Alonso de Bracamonte, hijo de Álvaro Bracamonte, contrajo matrimonio con doña Beatriz de Híjar, la hija del conquistador Juan Fernández de Híjar, uniendo las encomiendas otorgadas por la corona a sus padres en el poblado de Agualulco, de la región Valles, tierras que después se anexarían a la hacienda de Miraflores. ¿Y qué fue lo que pasó? Que no hubo muchas mezclas raciales. Los españoles empezaron a casarse entre sí
Francisco Merodio de Velasco fue el que unificó definitivamente todas las tierras de las que fueron propietarios Juan de Ojeda, Alonso de Roa y Alonso de Bracamontes, dándoles los límites y linderos definitivos que conservarían por siglos. Él fue el fundador. Patrón, aquí le traigo sus papeles. Gracias, buenas noches, patrón. Y el que la nombró como Hacienda de Miraflores, en recuerdo a la cartuja del mismo nombre, ubicada en la provincia de Burgos, España. Llegó a estos reinos todavía soltero de 35 años, por lo que habría de concertar a la brevedad un posible matrimonio ventajoso, el cual debía ser con hija de conquistador, lo que le garantizaba una buena dote que le permitía emparentar con los pobladores más antiguos de este reino. Decidió casarse con María de Sámano. La dote pactada para la celebración de dicho matrimonio incluyó una parte proporcional de los bienes y propiedades del difunto Juan de Ojeda. Aunque este matrimonio declaró siempre su residencia en la finca de Agualulco, como todos los hacendados de su época, ellos vivieron en la ciudad de Guadalajara, en donde a partir de 1561 empezaron a nacer sus hijas Luisa, Isabel y Leonor. Doña Isabel de Velasco, la hija mayor de Francisco Merodio de Velasco y de doña María de Sámano, se casa a los 14 años de edad con don Gabriel del Águila, quien recibió en dote las tierras que Merodio Velasco compró a Alonso de Bracamonte. Él venía de Berlanga, una población en España, y también con mucha prosapia, de un muy buen linaje. Su familia presumía de ser uno de los 7 linajes nobles de Soria. Pese a ostentar diferentes puestos para la corona, don Gabriel del Águila siempre se hizo cargo personalmente de sus bienes de campo y administraba las tierras de sus cuñadas, que formaban la otra mitad de la hacienda. Entre los límites de la vieja estancia de Roa y el nuevo sitio de Miraflores fue el lugar donde don Gabriel del Águila designó para construir, en la segunda mitad del siglo XVII, la Casa Grande, que desde sus inicios ya tenía su fisonomía actual, con un largo corredor con 12 habitaciones en su interior, y por la parte de la derecha remataba en la capilla, dando la impresión de una cartuja o monasterio. Al fallecer doña Isabel de Velasco, don Gabriel quedó como dueño de la mitad de la hacienda de Miraflores en nombre de sus 2 hijas, Luisa e Isabel. Le guardó luto a su esposa unos años y se casó por segunda vez con Isabel de Carvajal, matrimonio del que nacieron 2 hijos varones, Rodrigo y Diego. Pero aquí había una predominancia de esas familias tradicionalistas, muy centradas en la madre y en el padre, con una vocación religiosa fuerte. Doña Isabel del Águila, la segunda hija del primer matrimonio de don Gabriel del Águila, se metió de monja en el convento de Santa María de Gracia, adoptando el nombre de Isabel de San Gabriel, en honor a su padre, quedando por ella obligada a renunciar a la parte que le correspondía de su herencia. Don Gabriel del Águila enviudará por segunda ocasión y contraerá su tercer matrimonio con doña Juana de Ochoa y Aramburu. Procreará a Ana, Mariana, Juana y Gabriel. Estos 2 últimos heredarán definitivamente la hacienda de Miraflores, pese a que en 1630, al morir, la voluntad de su padre será heredárselas a sus 2 medios hermanos, Diego y Rodrigo, nombrándolos sus albaceas del testamento, en el que reconocerá a sus otros 6 hijos como legítimos herederos de sus demás bienes. Don Rodrigo del Águila y Carvajal también se consagró a la vida religiosa, y
y a la muerte de su padre quedaría al cuidado de sus medios hermanos, Gabriel y Mariana, pero fallecería el mismo año que su padre, dejando en herencia la parte de la hacienda que le correspondía a su hermano Diego del Águila. Pero en el tiempo de don Gabriel del Águila, no faltaron los litigios con los vecinos de su hacienda, tanto con los españoles como con las comunidades indígenas por la posesión de la tierra, incluso entre los hijos de sus diferentes matrimonios, haciéndose público el que tuvo con su hija doña Luisa del Águila y con don Juan de Estrada Balbín, su marido, ya que ella heredó las tierras de sus tías, Luisa de Velasco y Leonor Vaca, reclamaron las tierras del Valle de Agualulco al sentirse perjudicados sus intereses por la administración de su padre y su medio hermano, Diego del Águila. Resolvieron el conflicto aceptando parte de las ganancias de la hacienda sin renunciar a la propiedad. Era muy estricto. Había los topógrafos que sabían medir exactamente por pasos, 3,000 pasos por lado de aquí a allá, y señalaban o mojoneras que ponían o tal arroyo o tal árbol de aquí para acá y de oriente a poniente. Entonces, que había siempre los que cambian los lienzos y se apoderan de terrenos ajenos, siempre lo sabían. En el año de 1642 ocurrió una tragedia en Santa María de Miraflores. De un fuego que prendieron los pastores en la sabana de la hacienda, se originó un incendio muy grande y, como ocurrió por los meses de febrero o marzo, cuando hay vientos fuertes y se forman grandes remolinos, dicho incendio cogió fuerza y no se le pudo atajar, pegando en una casa pequeña con techo de paja, por lo que rápidamente se extendió y nada escapó al feroz incendio. Ni el escritorio en el que don Diego del Águila tenía guardados todos los títulos de mercedes, compras y demás recaudos de la hacienda, a la que ya había integrado las tierras heredadas por su media hermana Luisa del Águila. Doña Juana del Águila y Aramburu se casará con el alférez Francisco de Mandujana, quien se convertirá en el hombre de confianza y administrador de los bienes urbanos y de campo de don Diego, quien, aunque se casó con Catalina de Barrios, no tendrá descendencia, razón por la que a la muerte de don Diego, la hacienda de Miraflores, otra vez, se dividirá en dos partes iguales y pasará a sus medios hermanos, doña Juana y don Gabriel del Águila y Aramburu. Doña Juana y su esposo tampoco tendrán descendencia y heredarán las tierras a sus sobrinos, los dos hijos de don Gabriel del Águila y Aramburu, quien, siendo un hombre de 55 años, se casará con doña Beatriz de Castro. Don Gabriel del Águila nieto también se ordenará sacerdote, por lo que su hermano, Juan del Águila, usufructuará sus tierras, las que fueron administradas por su padrastro, Juan de Castro Cabesalvo. No conforme, don Juan del Águila comenzará un litigio con los descendientes de Luis Ahumada por el sitio del Ojo del Zarco. Con la muerte de don Juan y de don Gabriel nieto, se extinguirá la línea directa legítima de esta familia. Se desconoce la fecha del fallecimiento de don Gabriel del Águila y Aramburu, pero sabemos que ya para el año de 1680, su viuda, doña Beatriz de Castro, estaba casada con el capitán Juan de Castro Cabesalvo. Este hombre se convirtió en el tutor y representante de los derechos de los menores hijos de su mujer en la parte de la propiedad que les correspondía de la hacienda de Miraflores y en el administrador de la misma. Los que estaban ya aquí decían, ay, yo tengo un sobrino hijo de mi hermana que quiero que se venga para que me ayude con esto, o está bueno para que se case con la hija de don fulano que tiene muchos centavos y eso. Entonces mandaban cartas de allá para acá. Tengo un hijo que ya está en edad y que quiere irse, ¿no habría posibilidades? O de aquí escribían para allá. Hombre, alguno de los muchachos, porque está aquí una muchachita que muy ricachona y es muy... O sea, las mujeres siempre han sido casamenteras de vocación. En varias familias se implantó el que podía heredar una mujer.
que podía heredar también el hijo mayor o otro hijo. Pero el heredar por la mujer se dio en varias ocasiones. La ex hacienda del Carmen es heredada, creo que en 3 ocasiones, cuando menos, por vía femenina. El 2 de febrero de 1693 contrajeron matrimonio don Juan del Águila Castro y Francisca de Figueroa. Así, pudo ser reconocido finalmente como mayor de edad, emanciparse de la tutoría de su padrastro y tomar posesión legal de todas las propiedades que por herencia le correspondían. Estando enfermo, don Juan del Águila dictó su testamento, instituyendo como su única y universal heredera a su esposa doña Francisca de Figueroa, heredándole también el litigio con los descendientes de don Luis Ahumada. Doña Francisca contrajo matrimonio por segunda vez con Juan González Calatayud, quien hizo crecer aún más la hacienda, comprándole a los jesuitas 2 sitios de ganado menor y 2 caballerías de tierra, y le pagó al sacerdote Gabriel del Águila y Castro por la parte que le correspondía, quedando la hacienda otra vez unificada. La noticia de que la Orden de los Carmelitas Descalzos buscaba una hacienda cercana a Guadalajara llegó a oídos de don Juan González y de doña Francisca de Figueroa, entonces dueños de la hacienda, quienes no tenían hijos ni otros herederos. Providencialmente, apareció este proyecto en sus vidas y en agradecimiento por los favores recibidos de la Virgen, decidieron la donación, convencidos de que ellos serían provecho de la conversión de las almas y para extender la Santa Fe Católica. Que mi bien amada Francisca de Figueroa y un servidor, Juan González de Calatayud, hemos decidido donar en plenitud a los monjes carmelitas la hacienda de Santa María de Miraflores. Al igual que mi bien amado, quiero agregar que cuidéis a los pobres y desamparados. Nosotros la recibimos y para que se pueda cumplir la forma que ustedes nos están entregando, para que no haya ningún problema, y haremos cumplir sus deseos para que así sea. Sí. Escribano, tome usted nota, por favor. En este año del Señor de 1728, 16 de julio, día de Nuestra Señora del Carmen, mi bien amada Francisca de Figueroa y un servidor, Juan González de Calatayud, hemos decidido donar en plenitud a los monjes carmelitas la hacienda de Santa María de Miraflores. Con la presencia de la Orden de los Carmelitas Descalzos, finalizaron casi 2 siglos de una estirpe que transformó a este lugar desde su fundación. En advocación a la Virgen, la nombraron Hacienda del Carmen y fue expropiada la orden debido a las leyes de reforma. La Hacienda del Carmen es un buen modelo de la presencia de los carmelitas, que por otra parte eran buenos planeadores de cuestiones sociales y sobre todo del tejido, el tejido social. Por otra parte es una hacienda muy hermosa, siempre ha estado en manos de gente con imaginación. Y ahora con Marta Serrano sigue en manos de gente con imaginación. Con imaginación y en el caso de Marta, con elegancia y eterna juventud. Me tocó visitar la ex hacienda de Miraflores, también llamada ex hacienda del Carmen, cuando todavía estaba ruinosa. Después me ha tocado ver cómo poco a poco se fue reconstruyendo a través de los tiempos, y en 50 años aquello que estaba hundido resulta ser un lugar mágico. Se reconstruyó de una manera muy cuidadosa, porque a veces se quiere hacer más grande de lo que fue, o se quiere hacer algo tan útil que pues, meterle 80 habitaciones a un edificio para poder recibir grandes cantidades de huéspedes. Pero así como un gran hacendado
llegaba a su hacienda hace 200 años, 150 años, 100 años, llegaba y entraba y se sentaba con su familia y sus hijos, pues ese sentimiento lo podemos aquí lograr porque la ex hacienda de Miraflores se conservó el edificio. La Hacienda del Carmen llegó a la vida de doña Marta Serrano Cermeño, su actual propietaria, a principios de la década de los 60 del siglo XX. Un primo del doctor, Joaquín Baeza del Monte, su marido, les dijo que se estaba vendiendo esta propiedad y por la ilusión de tener un rancho cerca de la ciudad de Guadalajara, doña Marta fue a verla en compañía de su padre, don Pablo Serrano Estrada, quien era un gran conocedor de las labores del campo, ya que su familia había tenido haciendas en Lagos de Moreno. Se encontraron con que las tierras eran de provecho, pero cuando llegaron al sitio del casco, la vieja casona estaba prácticamente en ruinas por la falta de mantenimiento y las goteras. Doña Marta y don Joaquín adquirieron tanto el casco como las tierras, y durante más de 50 años de reconstrucción fueron apoyados por sus hijos para devolverle su antiguo señorío y productividad. Y, como toda historia que bien comienza, bien sigue su andar. Ven a este lugar al que se puede acudir para despertar a la memoria.